mesa es una mesa que pretende también clarificar algunos conceptos, en particular el concepto de radicalización y algunas otras nociones relacionadas. Entonces, para ello tengo la suerte de presentar al profesor Jaime Rosell, con quien he tenido la suerte de interactuar cuando era subdirector general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, cargo que ostentó durante algunos años. Por cierto, hay aquí varios, ¿no? Algunos que yo conocía, otros que no, yo he tenido la suerte de conocer. Y también él es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Extremadura. Así que es una persona que no solamente conoce el tema desde el punto de vista más académico, sino que también ha tenido responsabilidades políticas de gestión y lo maneja de primera mano. Y a mi derecha tengo a Leila Sanz Masarrat, que es abogada, y también ella es la coordinadora de las relaciones con el gobierno y las organizaciones civiles de la Comunidad Bahá'í de España, y también una persona muy querida para mí, con quien he tenido la suerte de colaborar pues durante unos años. Desafortunadamente dentro de poco va a volver a otras labores, pero ha sido una suerte para mí poder estar con ella y presentarlo. Y así que les voy a dar a ambos ponentes 25 minutos. Cuando falten 5 minutos les avisaré, y después de ese tiempo tendremos un espacio para el coloquio, las preguntas, observaciones, reflexiones. Así que sin más, muchas gracias a ambos por haber aceptado la invitación, y le doy la palabra a Leila Sanz primero. Pues muchas gracias, Sergio. Voy a procurar muy brevemente dar un poco una visión general sobre el estado de la cuestión, de la radicalización. Sabemos por el auge de la extrema derecha, los conflictos territoriales, inmigración, ataques terroristas, nacionalismos, etcétera, etcétera. Ha habido una creciente preocupación por la radicalización, tanto del discurso como por las acciones de ciertos grupos de individuos, y realmente lo que marcó un antes y un después en este sentido fueron los atentados del 11 de septiembre. A partir de este momento es cuando la comunidad de expertos empieza a elaborar teorías de forma más intensa y con unas nuevas perspectivas. Entonces, empezando por lo que es la radicalización. Este es el esquema de lo que vamos a hablar brevemente, la definición, qué es la radicalización violenta, el proceso, y dentro del proceso qué etapas y qué factores encontramos. Entonces, la radicalización la podemos definir como un proceso. Este proceso no es lineal, es un proceso bien complejo en el que intervienen factores tanto cognitivos, actitudinales, conductuales, que pueden afectar tanto a un individuo como a un colectivo. Esos les llevan a alejarse de lo que se considera la norma social y acercarse a los extremos o a los márgenes de la sociedad. Entonces, lo que se considera como extremo dependerá de cada sociedad. La radicalización podríamos visualizarla como, por un lado tenemos la radicalización positiva y otro negativa. La positiva es aquella en la que no hay la presencia de violencia, que es el elemento más característico. También es el que busca un cierto desafío al orden establecido, y a su vez buscan una alternativa para aquellas cuestiones con las cuales no están de acuerdo. A nuestra derecha vemos a varios personajes históricos que en su momento se consideraron radicales y su ideología era radical. Vemos Mahatma Gandhi, ¿no?, que lideró el movimiento independentista en India contra la colonia británica, a Martin Luther King por los derechos civiles de los afroestadounidenses, Nelson Mandela para acabar con el apartheid en África, y también a Elizabeth Clayton Stanton, ¿no?, una sufragista que luchó porque la mujer pudiera votar, pero también por muchos otros derechos, como por ejemplo el divorcio o la propiedad. Entonces,
la transformación o la aportación que hicieron a sus respectivas sociedades se caracterizaba en que siempre era pacífico, nunca había la presencia de violencia y había un rechazo frontal hacia ella. Su postura era matizada, admitían que su conocimiento no era absoluto y no era completo y apreciaban posturas diferentes a la suya. Podían tener la propia, pero también había una aproximación, una escucha, o tenían la capacidad de escuchar con personas que pensaban diferentes a ellos. Entonces aquí planteo una pregunta abierta que intentaremos responder de alguna manera, que es si la radicalización cognoscitiva o la radicalización de las ideas precede necesariamente a la radicalización violenta. Ahora ya pasamos a la radicalización en sentido negativo, que es cuando ya hay elementos de violencia. ¿Cómo lo definimos? Pues igual que la radicalización en ese concepto más amplio, no hay una definición universal. No obstante, podríamos identificar algunos elementos que sí que parece que la comunidad de expertos coincide. Coincide en señalar que la radicalización es un proceso que, de nuevo, es complejo y no es lineal, que afecta al individuo y al colectivo, y que hay una percepción negativa de un suceso concreto o de un grupo de personas, de un hecho que se tiene que resolver. Esto está ligado a una crisis de legitimidad institucional, es decir, hay una baja confianza en las instituciones para solucionar ese problema, o el propio grupo que se está en proceso de radicalización está intentando solucionar ese problema y no ha podido, y por lo tanto decide tomar acción, resolver el problema por sí mismo y ve la vía violenta como la única vía para resolver dicho problema. Dependiendo del objetivo de ese grupo que radical, lo denominamos de una manera u otra. Por ejemplo, si está buscando la independencia de un territorio, gracias. Por ejemplo, en España hemos tenido a ETA, o en Irak y Siria hay Estado Islámico, entonces lo denominamos un grupo nacionalista o separatista. Los grupos de extrema derecha buscan como norma general la superioridad de la raza blanca y rechazan otros grupos, por ejemplo los inmigrantes. Tenemos como un ejemplo el Ku Klux Klan. Los grupos de extrema izquierda tienen una concepción determinada de cómo se debe distribuir la riqueza y se oponen frontalmente al capitalismo, ¿no? Las FARC en Colombia. Los grupos de motivación religiosa buscan una interpretación estricta y literal de los textos religiosos y también su adhesión por parte de los no creyentes. Y por último tenemos los grupos que tienen unos objetivos muy concretos, por ejemplo la prohibición del aborto, los derechos de los animales o el medio ambiente. Vale, entonces la radicalización violenta ya lo hemos definido como un proceso, que es un proceso no lineal y complejo, y vamos a hacer un esquema con dos ejes. Por un lado hay una serie de etapas por el cual la persona o el colectivo avanza, y dentro de estas etapas influyen una serie de factores. Entonces empecemos por la primera, que son las etapas. En las etapas hay muchísimas teorías y perspectivas diferentes sobre cómo sucede este proceso, pero si pudiéramos resumir muy brevemente cuáles son los principales pasos que una persona atraviesa, podríamos decir que en el primer de los pasos es una radicalización cognitiva, que es de las ideas. En ella hay una adopción o una sensibilización de ciertas ideas extremistas, tiene una percepción estrecha de la realidad, en el que posturas alternativas no son aceptables, tiene una actitud favorable a la violencia, y de hecho sus indicadores de identidad, según Richards, pasan completamente y se transforman completamente. En el segundo paso, en la segunda etapa, vemos que ese individuo o ese colectivo ve la violencia como única vía, lo ve legítimo y justificable, y de hecho pasa ya a formar parte de un grupo terrorista. Y por último, en la tercera etapa es cuando, además de formar parte del grupo, ya empieza a llevar a cabo acciones violentas. Por mencionar brevemente,
Vamos a ver en concreto un modelo que es muy conocido, que es el modelo a escalera de Moghadam. Creo que le sobra una D. Moghadam describe el proceso de radicalización como una etapa con 6 escalones y lo vemos como una escalera que progresivamente el individuo va subiendo hasta finalmente llevar a cabo la comisión del acto violento. En las primeras 4 fases, en las primeras 4 etapas del proceso, el individuo simplemente, no sé si lo podéis ver, se puede leer, hay una percepción de la injusticia, una rabia hacia los percepciones. Si no se ve, luego te paso el PowerPoint, José Luis, tú lo ves. Hay una percepción de la injusticia y poco a poco se va involucrando cada vez más, ¿no? No obstante, es en la 4ª fase, en el 4º escalón, cuando efectivamente lleva a cabo acciones físicas, ¿no? Que pasa del pensamiento a la acción. Y ahí, esta teoría es del 2005, justo unos pocos años después del atentado, del 11 de septiembre, y a partir de ahí esta teoría pues, ha sido ampliada o criticada o ha habido otros autores, ¿no? que han hecho sus aportaciones. Un buen ejemplo de esto es el modelo de la doble pirámide. El planteamiento que se critica del anterior es que no hay una separación entre la radicalización en la acción y la radicalización en la opinión, que es la pregunta que he lanzado anteriormente. Necesariamente, cuando hay una radicalización cognitiva, ¿eso lleva directamente a la acción? Sabemos que muchas personas tienen ciertas ideas y no necesariamente, es una minoría muy, muy, muy pequeña que efectivamente acaba llevando a cabo acciones violentas, ¿no? Acciones terroristas. Entonces, ante este planteamiento surgen estas 2 pirámides. En la pirámide de la izquierda hay la pirámide de la opinión. En la base, que es la más amplia, se encuentran aquellas personas que no tienen ninguna opinión respecto a un cierto tema, y en la punta de la pirámide se encuentran aquellas personas que llevarían a cabo una acción terrorista para defender esas ideas. En la pirámide de la derecha, que es la pirámide de la radicalización en la acción, en la base nos encontramos aquellas personas que no llevan a cabo ninguna conducta, y en la punta de arriba son los terroristas que llevan a cabo conductas violentas dirigidas hacia los civiles. Entonces, lo que defienden los autores de estos planteamientos es que 99% de los radicales radicales cognitivos en la opinión no llevan a cabo las acciones violentas, mientras que aquellos que se radicalizan en la acción sí que tienen más motivación para llevar a cabo sus acciones terroristas. Dentro de un momento vamos a ver qué factores, ¿no? Pero la motivación puede venir pues del rechazo social, del amor, del riesgo, de la atracción a violencia, etcétera, etcétera. Cuando tienes una motivación para actuar, es más posible que lleves a cabo una acción violenta, pero no tanto con entendimiento, ¿no? O las ideas no son tan firmes. Entonces, volviendo, hemos dicho que habían 2 ejes, que son las etapas y por otro lado los factores, y ahora vamos a ver el segundo eje, los factores. Entonces, los factores se encuentran en 3 niveles diferentes. A nivel de la base nos encontramos con el individuo a nivel micro, luego es a nivel de grupo y por último a nivel societario. A nivel del individuo destaca el agravio como un factor muy importante, el agravio personal que puede sufrir una persona tanto en su propia persona como en los familiares y en las personas queridas cercanas, ¿no? Humillación, discriminación, falta de integración, todos estos sentimientos juegan un factor muy importante en el proceso de radicalización de una persona. No solamente a nivel individual, sino también como grupo. El ver que tu grupo está siendo minusvalorado o el ver que tu grupo tiene peores oportunidades de recibir prestaciones económicas, oportunidades laborales, de educación, etcétera, etcétera, también te sientes perjudicado como grupo, como colectivo. El tercer factor es la participación gradual en el proceso de radicalización. Una vez te implicas, en inglés se llama slippery slope,
que poco a poco vas resbalándote, ¿no? Una cosa te lleva a la otra y es más fácil entrar en una dinámica de violencia. Además de que hay autores como Roy que defienden que hay una cierta atracción por la violencia por ciertos individuos, que estos espacios de radicalización violenta les ayudan a expresar esta atracción a la violencia. Otro punto, otro factor es el amor que sienten por sus amigos, seres queridos que ya están en este proceso de radicalización, por protección, por acompañamiento, también en algunos casos se inicia en este proceso. Otros individuos se encuentran en un periodo de edad en el que están buscando cuál es el propósito de su vida, cuál es su verdadera identidad, ¿no? Especialmente si han habido cambios bruscos en su vida, y son especialmente vulnerables a estos grupos que les dan una respuesta fácil en este sentido. Otro punto es la búsqueda del reconocimiento, el verte como un mártir, como un héroe, como una persona que aporta reconocimiento y prestigio a la comunidad, también es una gran atracción para unirse a la lucha. Y ya por pasar al último punto, que es el perfil, ¿no? Tenemos un perfil concreto que tanto en España se corroba con el resto de Europa, que es jóvenes entre 13 y 16 años y normalmente hombres, aunque cada vez hay más mujeres. Y señalo el periodo de edad porque está conectado directamente con la búsqueda de identidad, ¿no? Sabemos que este periodo de edad de la adolescencia es un periodo especialmente sensible, donde las personas están buscando cuál es su verdadera identidad, y también el deseo de pertenecer a un grupo. De hecho, en España 34,2% de los detenidos por acciones relacionadas con el Estado Islámico habían iniciado el proceso de radicalización entre los 15 y los 19 años. Por hacer un apunte, me gustaría mencionar a 3 factores que suelen mencionar en los medios de comunicación o en conversaciones y que han sido criticados y demostrados por parte de los expertos que son factores que no son significativos, ¿no? Por ejemplo, los factores psicológicos. Un porcentaje muy reducido de aquellas personas que efectivamente acaban llevando a cabo acciones violentas padecen de un trastorno psicológico. Por otro lado, la pobreza, como veremos dentro de un momento, tampoco es un elemento que influye como sí la situación de discriminación o de falta de integración, pero la pobreza como factor directamente, ¿no? Y por último, el factor de la religión. Sé que mañana tenemos una mesa, ¿no?, sobre la radicalización y la religión, entonces no voy a entrar muy en profundidad, pero simplemente mencionar que la religión per se no es un factor de radicalización. Vemos muchas veces cómo se instrumentaliza la religión para servir ciertos intereses económicos, políticos, de poder de ciertas personas, pero también es verdad que ciertas personas que llevan a cabo conductas violentas forman parte de una religión o dicen formar parte de una religión. Entonces, ¿cómo es eso? La relación que vemos por parte de los estudios es que aquellas personas pertenecen a familias o contextos seculares o que su conocimiento de la religión es muy limitada. Por poner un ejemplo concreto, 89% de los individuos que fueron arrestados entre el 2013 y 2016 con acciones relacionadas con el Estado Islámico en España tenían un conocimiento muy limitado del Islam. Otro ejemplo es un estudio que se realizó en el 2010 en el que se estudiaron 28 casos en concreto de musulmanes que estaban en este proceso de radicalización más ideológica, pero que no habían llevado a cabo ninguna acción violenta, y por el otro lado de 58 casos de terroristas que habían sido condenados por actividades relacionadas con Al-Qaeda. Se realizó estos estudios, eran personas que eran de Canadá, Inglaterra, Dinamarca, Francia y Holanda. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que tenían en común pues, los factores de exclusión social, desconfianza en el gobierno, un desacuerdo con la política exterior y una crisis de identidad. Pero se diferenciaban en que los que habían sido condenados por terroristas tenían un conocimiento muy limitado del Islam, mientras que aquellas personas que no habían llevado a cabo ninguna acción violenta
más bien se inclinaban en general por la protesta política y habían podido asistir a la universidad, tenían estudios universitarios. Entonces, un poco qué es lo que saco de todo esto, ¿no? Que la importancia de entender la religión, las lógicas de la religión y conocer realmente en profundidad, ¿no? Qué es lo que dicen los textos sagrados. Ahora vamos a ver la propaganda, pero muchos de los individuos que acaban radicalizándose o entrando en este proceso de radicalización, el adoctrinamiento religioso que reciben no es por un estudio profundo de los textos sagrados o de los ideólogos de sus respectivas religiones, sino son a través de vídeos propagandísticos, discusiones en chats, conversaciones con inexpertos, ¿no? O sacando textos sagrados pero fuera de contexto. Entonces la propaganda es algo que cada vez recibe más y más atención y de forma justificada porque es una herramienta muy poderosa para reclutar a nuevas personas que se unan a las filas de los grupos terroristas, pero también para consolidar a aquellas personas que forman parte del grupo. A través de la propaganda, de los medios de comunicación, se fortalecen aquellos agravios, ya sean reales o ya sean ficticios, y así se exacerba el conflicto, ¿no? Algunos medios de comunicación, y lo mencionaron creo que fue en la mesa anterior, ¿no? Redes sociales, Facebook, blogs, mensajería instantánea, es difícil de rastrear y muchas veces se hace desde el anonimato. Vale, ya hemos visto dentro de los factores, ya hemos visto aquellos que afectan al individuo y ahora pasamos a aquellos que afectan como grupo. Aunque individuos, aunque padezcan de los o estén en contacto con aquellos factores individuales, también es clave el contacto con un agente de radicalización. El agente de radicalización normalmente forma parte de su entorno inmediato. Hay una relación de confianza con la persona. En España, 27,7% son familiares, 21,3% son amigos y 38,3% son individuos experimentados, es decir, que han estado en zona de combate o han sido detenidos por acciones relacionadas con la radicalización violenta. De hecho, 9 de cada 10 personas que entran en el terrorismo islámico lo hacen en compañía de otras personas. ¿Eso qué nos dice? Que esto es un proceso muy social que, por supuesto, también se ha mencionado anteriormente, se puede hacer de forma individual, ¿no? Estos lobos solitarios, pero en gran parte, muchas veces se hacen colectivamente. También hay una relación simbiótica con toda esta radicalización en línea, porque los individuos suelen estar en contacto con un agente de radicalización de forma física y a la vez consultar esos blogs, esos mensajes, esos foros virtuales. Luego, otro factor importante es el deseo de pertenecer a un grupo, y eso liga con lo que hemos dicho anteriormente de la marginalización, de la falta de integración en la sociedad, ¿no? El grupo también dota de unas ciertas normas muy claras, una rigidez que en un estado de crisis o de poca claridad dota de seguridad y tranquilidad al individuo. Luego, por supuesto, hay el sentimiento de agravio, ¿no? Que de nuevo puede ser ficticio, real o ambos, respecto a un grupo que exacerba esos sentimientos de malestar. Por último, a medida que el individuo va avanzando en este proceso de radicalización, hay un proceso doble en el cual se desvincula de las relaciones sociales anteriores, amigos, padres. Esta desvinculación puede ser tanto física, pero también psicológica. Y por el otro lado, hay una vinculación cada vez más y más fuerte con el grupo al que se está uniendo, ¿no? Esto se hace por rituales de iniciación en el que se exige a ese individuo mostrar su compromiso, y ese individuo desea, de hecho, formar cada vez más parte dentro del núcleo del grupo. Y ya el último grupo de factores a nivel macro, a nivel societario, se encuentra la globalización, el dominio político, la hegemonía por parte de Occidente, por ejemplo, sobre Oriente,
cultural, político, económico, es un factor que muchas veces se menciona por parte de estas personas como que ha sido un factor significativo para ellos. El llamamiento de autoridades religiosas o políticas, por ejemplo, pongamos unas elecciones disputadas, ¿no? Entonces es importante, también es un factor importante. La implementación de una ideología en un territorio se ve como factible, que es posible, eso alienta también y hace como elemento propagandístico para que otros grupos también puedan unirse a esta visión. Por ejemplo, la implementación de Estado Islámico, ¿no? En ciertos países, pues eso anima a que otras personas puedan verlo como una posibilidad cercana. Y luego lo que más me preocupa a mí, ¿no? La radicalización en la opinión pública y en el discurso político para ganar pues, atracción por parte de los votantes, visibilidad en los medios, etcétera, que es lo que desgraciadamente estamos viendo cada vez más y más. Con esto ya paso a unas breves conclusiones. Estamos viendo cómo, hemos visto al principio, ¿no? Ciertas ideas pueden ser transformadoras y pueden contribuir muy positivamente a la evolución de una sociedad, y lo hemos visto con personajes históricos, ¿no? Que en ese momento se les consideran radicales, peligrosos. La violencia se puede manifestar en grupos con una variedad muy amplia de ideologías, pero hemos visto cómo hay ciertos elementos, ¿no? Que tienen en común. Y por último, pues el avance del entendimiento del pensamiento, ¿no? Cómo este pensamiento, cómo esta radicalización cognoscitiva entra y pasa en el mundo de la acción, es algo que se está explorando y no sé si hay una respuesta muy clara hoy en día, ¿no? Pero se está intentando entender cómo es que pasamos de un cierto pensamiento a la acción, cómo podemos elaborar políticas públicas, políticas de seguridad que a largo plazo sean, a largo y corto plazo ambas, sean beneficiosas, ¿no? Y no estemos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y lo que se ha mencionado hace un momento, el peligro de polarizar el discurso y que esto en realidad estamos alimentando la radicalización violenta. Muchas gracias, Leila, por la exposición tan estupenda y por atenerse al tiempo, 24 minutos 50 segundos. Ha establecido un patrón para nuestro siguiente ponente. Sin más, le doy la palabra a Jaime Rosell y luego ya tendremos las preguntas y el diálogo. Gracias, Sergio. Es un placer poder colaborar otra vez, una vez más, en un curso organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, pero también por la comunidad Bahá'í. Así que muchas gracias por invitarme. Bien, tener que participar en una mesa redonda donde el título que nos han puesto a Leila y a mí dice Conceptos generales de radicalización, como ustedes comprenderán, hace que yo tenga que suscribir todo lo que ha dicho Leila y además ahora haber tenido que pensar durante esos 24 minutos de qué voy a hablar si está ya todo dicho. Por lo tanto, me van a perdonar si repito alguna de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, porque por parte de Leila, porque yo voy a centrar un poco mi intervención en la cuestión de la radicalización, pero visto también el título del curso, la radicalización religiosa, que verdaderamente es un poco la que desde hace algunos años, fundamentalmente a raíz de los atentados del 11S en España, del 11M, viene preocupando a las autoridades, a la comunidad internacional en general. Por lo tanto, es verdad que tras los atentados que hubo en Estados Unidos y que ha habido en distintos países europeos, las autoridades han empezado a trabajar sobre lo que es, fíjense, no la radicalización, sino sobre la prevención de posibles ataques terroristas. No se habla de prevenir la radicalización, se habla de prevenir el ataque terrorista. Y entonces se empezó a trabajar en el mundo académico, en las universidades, se empezó a estudiar no el fenómeno de la radicalización, que se venía estudiando desde hacía tiempo, sino el fenómeno del terrorismo, precisamente para intentar construir o diseñar políticas de seguridad ciudadana.
Esto avanza un poco cuál va a ser el hilo conductor que voy a intentar seguir a lo largo de mi intervención, que va a ser diferenciar entre lo que es radicalización, lo que es extremismo y lo que es terrorismo, que son tres cosas distintas, son tres fenómenos que podemos decir que pueden ser etapas de una acción final, que es a lo que se ha referido Leila, pero que en todo caso conviene distinguir. La Unión Europea es verdad que lleva muchos años trabajando en la lucha contra la radicalización, y para luchar contra la radicalización ha entendido que una de las formas de neutralizarla tiene que ver con la prevención, y por ese motivo ya en 2015 se puso en marcha la Red Europea de Prevención de la Radicalización, que para los que nos hemos dedicado a trabajar estas cuestiones conocemos como la RAN, sería el acrónimo en inglés. Pues bien, de este grupo de trabajo, de la RAN, forman parte las instituciones de la Unión Europea, pero también está presente el ACNUR, está presente OSCE y está presente también la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Y la RAN, esta institución, este organismo, se ha convertido en los últimos años, tiene una vida muy corta, 2015, estamos en 2019, pero se ha convertido en el centro europeo para identificar y conocer las mejores prácticas que se están llevando a cabo en los diferentes países que conformamos o que somos parte de esta institución, emite recomendaciones y da soporte también a aquellas actividades u organismos nacionales o transnacionales que están encargados de diseñar acciones para evitar la radicalización violenta y el terrorismo. Antes lo ha dicho Leila, la radicalización históricamente se ha entendido y se ha extendido entre movimientos de extrema izquierda, extrema derecha, ambientalistas, defensores de los derechos de los animales o movimientos que centraban fundamentalmente sus intereses en cuestiones étnicas o religiosas. Pero curiosamente, a raíz de los atentados del 11S, la radicalización ha sido lo que se ha intentado utilizar para explicar el terrorismo, de tal manera que la radicalización religiosa se ha convertido, desgraciadamente, en una de las cuestiones que más han preocupado, y sobre todo la radicalización o el extremismo, en este caso islámico. Como ha dicho Leila, tradicionalmente han sido muchos los estudiosos que han hablado de tres tipos o niveles de causas de radicalización. Desde el año 2013, Schmidt o Jordan en el 2009, ya antes, hablaba de que había tres niveles. El nivel micro o individual, es decir, cuando la persona tiene problemas de identidad o tiene sentimientos de alienación o discriminación. El nivel meso es cuando esa radicalización se produce como consecuencia de las redes sociales o de apoyo o de amistad que tiene el individuo, y luego el macro, que tiene mucho que ver con las condiciones económicas y políticas, que en Europa, desgraciadamente, es un elemento muy importante y al que luego me referiré seguidamente. Yo me voy a detener en estos niveles, el micro, el meso y el macro, pero solamente desde el punto de vista religioso, porque sí me interesa hacer una serie de diferenciaciones, aunque es verdad que mañana se va a hablar de esto. Vamos a ver, si un conjunto de creencias que pueden ser identificadas o pueden ser compartidas por un grupo de radicales y son rechazadas por lo que nosotros llamamos los musulmanes moderados, podríamos decir que esas creencias es un indicador de radicalización. Dentro del Islam, unas personas que entendemos que pueden ser radicales, tienen un conjunto de creencias que el resto de musulmanes rechazan, diremos, esto es un elemento de radicalización. Bueno, podría ser. Lo verdaderamente importante es que tenemos que tener claro que radicalización no tiene que ver con ortodoxia. Quiero decir, dentro del mundo islámico puede haber personas que tengan o que sigan un pensamiento ortodoxo de su religión, y eso no significa que esas personas estén radicalizadas. Por lo tanto, ahí hay que diferenciar muy bien, no por el hecho de ser un practicante, estamos hablando de un radical. ¿Entendido? Esto es algo que me parece importante
que se tenga en cuenta. Por lo tanto, la ortodoxia, en este caso la religiosa, simplemente es una interpretación rigorista de una creencia, es decir, es una forma de vivir la religión, pero en absoluto hay que entender que es una radicalización del individuo. En el nivel meso, cuando estamos hablando de las relaciones de amistad o de familiaridad como elemento central del proceso de radicalización, también tenemos que tener claro que, aunque este tipo de dimensiones pueden ser cercanas, no siempre tienen que ser dependientes, es decir, no siempre el individuo se radicaliza como consecuencia de las amistades que tiene, o no siempre el individuo se radicaliza dentro de la familia, sino que puede ser por comportamientos exógenos a lo mismo. Y luego, dentro del nivel macro, a mí me gusta mucho seguir al profesor Jordi Moreras, que es un gran amigo que lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo todo el fenómeno del salafismo en Cataluña, que es donde yo creo que hoy en día tenemos el verdadero problema de extremismo y extremismo violento dentro de nuestro país, cuando dice que la radicalización hay que entenderla como un proceso, como el proceso de formación de una identidad que se encontraba frustrada o alienada, y en la que tienen mucha importancia los factores contextuales. ¿Por qué? Porque normalmente esa radicalización que termina derivando en un extremismo y que termina derivando en una acción violenta tiene mucho que ver con el sentimiento de alienación del individuo en una sociedad en la que no se encuentra como parte de la misma, es decir, el individuo que se siente extraño en aquel lugar en el que vive. Por lo tanto, es verdad que puede haber radicalización, pero la radicalización es un simple paso hacia el extremismo. ¿Por qué es distinta la radicalización del extremismo? Porque una persona radical puede vivir en sociedad. El extremista ya es la persona que da un paso más y adopta una actitud en la que adquiere un corpus doctrinal concreto en el que la característica principal es que hay una ausencia de flexibilidad y hay una enorme intransigencia. El extremista es ya el que habla de ellos y nosotros. Es la persona que no es capaz de comprender que pueda haber otro individuo que piense de manera totalmente distinta. Es decir, es una persona que utiliza categorías de blanco y negro. De tal manera que, como dice Schmitt, los extremistas son aquellos actores políticos que tienden a crear una sociedad basada en una ideología rígida y que rechazan el pluralismo. Por lo tanto, el extremismo activista sería el proceso mediante el cual se concreta el paso de simpatizante a activista, y este viene caracterizado o bien por la admisión de la legitimidad en el apoyo o la ejecución de actos ilegales con finalidades políticas. El extremista que es activista violento ya es la persona que se ha introducido en un proceso en el cual esa ejecución de actos ilegales incluye medios violentos. Ahí es el gran paso, que termina derivando en el terrorista. No todos los terroristas, y esta es la experiencia que tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, no todos los terroristas han sufrido un proceso de radicalización. Se puede ser terrorista sin ser radical. Por eso nos ha sorprendido mucho que en ocasiones los terroristas no tenían grandes conocimientos religiosos. No se había producido, o sea, no se había llegado a ser terrorista como consecuencia de una radicalización religiosa, sino por otro motivo. Es decir, no todos los terroristas son radicales, ni todos los radicales son terroristas. Y esto también es importante, porque no todo radicalismo tiene que llevar a una acción violenta. Es verdad que el terrorismo es el último de los estadios en un proceso de fanatismo. Pero repito, no todo radical hay que entender que es terrorista. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en materia de intervención cuando hablamos de prevención de la radicalización? Ya desde 2005 el Consejo adoptó una estrategia para combatir la radicalización que tenía que ver con 3 esferas, y es a lo que voy a dedicar los últimos 15 minutos de mi intervención,
con tres esferas que están interconectadas: prevención, represión, pero también, y muy importante, desvinculación. Porque de lo que se trata no es solamente de prevenir la radicalización, hay que, por supuesto, la radicalización violenta, perdón, o el terrorismo, sino que hay también que reprimirlo, es decir, hay que castigar la conducta cuando se coge a aquella persona que está haciendo el ilícito, pero también, lo que es muy importante, desvincularlos. ¿Qué ocurre con aquellas personas que han sido condenadas como consecuencia de realizar actividades de carácter violento basadas en una ideología, en una creencia, cuando están en prisión? Hablar de la desvinculación de esas personas. Pues bien, la estrategia desde el 2005 que adoptó la Unión Europea, y luego me referiré a lo que ha hecho España, tenía que ver con tres grandes líneas de acción. La primera consistía en neutralizar la actividad de las redes de reclutamiento y de los reclutadores. Para eso era muy importante una mejora de la vigilancia a través de policía de proximidad. Es la policía local, son los educadores sociales, son las personas que están trabajando con los colectivos en riesgos de exclusión social los que pueden detectar cuando el individuo empieza a transitar por esas etapas que llevan desde la radicalización al extremismo y posteriormente a la acción terrorista. En segundo lugar, y me estoy refiriendo al ámbito religioso, sería garantizar que las voces de la opinión mayoritaria dentro de la comunidad religiosa prevalezcan sobre la de los extremistas. Es decir, aquí es muy importante que se difunda literatura, por ejemplo, musulmana, que neutralice el discurso de grupos terroristas como puede ser Al-Qaeda, como puede ser Daesh, etcétera, etcétera, que empiecen a aparecer y que se empiece a empoderar a imanes europeos, es decir, personas que viven el Islam desde una identidad, que es la europea, porque es la sociedad en la que viven y en la que se tienen que desarrollar como comunidad religiosa. Coordinar dentro de esta línea que las comunidades islámicas, en este caso, perciban que las políticas que se dan desde Europa y las políticas que se dan desde los países europeos tienden hacia lo que el profesor Alenda decía, esa laicidad positiva, que vean que el hecho religioso se percibe en Europa como algo bueno y que por lo tanto Europa está dispuesta a cooperar con las comunidades para que el individuo pueda desarrollarse como individuo religioso dentro de la sociedad occidental. Y, como tercera línea, la Unión Europea establecía la necesidad de promover mucho más vigorosamente lo que eran los principios o conceptos de seguridad, justicia, democracia y de igualdad de oportunidades. Y para eso la estrategia decía que debíamos trabajar con los musulmanes a la hora de luchar contra la radicalización. Es decir, no se trata de prevenir la radicalización de un grupo, sino que se trata de que ese grupo nos ayude a prevenir dicha radicalización. Porque lo que no sabe la sociedad occidental es que las víctimas del terrorismo religioso son, curiosamente, el primer grupo de víctimas del terrorismo religioso son, curiosamente, los propios musulmanes. Y de eso no nos damos cuenta. Porque aquí de lo que estamos hablando son de los coches bombas que hay en Irak, de los coches bombas que hay en Siria, no son contra la comunidad, que también contra las comunidades religiosas minoritarias, sino que son contra los propios musulmanes. La comunidad chií musulmana probablemente sea la gran damnificada en la guerra de Irak como consecuencia de los atentados que la comunidad suní realiza contra ellos. Y ahí están los coches bombas en mezquitas chiitas. Por lo tanto, son los propios musulmanes los primeros interesados en que no se produzca el fenómeno de la radicalización. Y esto tiene mucho que ver con la idea que hay en Europa de intentar promover la idea de ciudadanía entre las personas migrantes que vienen a nuestros países. Es decir,
la necesidad o el intentar lograr que las personas que vienen o que tienen una religión diferente se sientan miembros de la sociedad en la que están viviendo. ¿Por qué? Porque el fin último es protegerles de un discurso o de una motivación radical que lo que primero que les dice es que no son personas bienvenidas en esta sociedad, que no pertenecen a esta sociedad en la que están viviendo y, por lo tanto, es básico que dotemos de identidad y de sentido de pertenencia a esta población. Pues bien, en 10 minutos, querido Sergio, ¿cómo es esto que ha hecho Europa? ¿Cómo ha intentado trasladarlo, en este caso, los diferentes gobiernos que ha habido en España? Porque cuando hablamos de prevención de radicalización no tenemos que hablar de políticas de un gobierno o de otro, esto es una política de Estado, cómo desde España se está intentando luchar o se está intentando prevenir esa radicalización. Pues en primer lugar, España se dio o se dotó de un marco jurídico, del que ha hablado el profesor Alenda, y que arranca de un artículo 16 de la Constitución en el que se garantiza como derecho fundamental la libertad de creencias. Y esto es muy importante porque no hace mucho tiempo, es decir, algo más de 40 años, en este país solo se podía creer, al menos de forma pública, en una determinada confesión religiosa, o dicho de otra manera, el Estado tenía religión, era la de la Iglesia Católica, y las minorías, en la gran mayoría de los casos, hasta la ley de 1967 de libertad religiosa, tenían que vivir en la clandestinidad, porque no era posible el poder manifestar públicamente las creencias. De tal manera que cuando llega la Constitución y decidimos darnos el marco normativo, al hablar de libertad religiosa no hicimos como hicieron otros países europeos como Francia, Bélgica y demás, que llevaron esta cuestión al Ministerio del Interior, sino que en nuestro caso se llevó al Ministerio de Justicia. Las cuestiones de religión no son una cuestión de seguridad. Las cuestiones de religión son una cuestión de derechos fundamentales y, por lo tanto, reside en el Ministerio de Justicia y no reside en el Ministerio de Interior. Hay que decir que los colegas franceses y los colegas belgas nos lo decían en muchas ocasiones. Decían, nosotros deberíamos plantearnos también que todas estas cuestiones residiesen en justicia, porque es verdad que cuando residen en Interior, las comunidades de alguna manera se sienten, en fin, tienen una cierta prevención a la hora de intentar lograr políticas de cooperación. En segundo lugar, sobre la base de hacer que las minorías, que los grupos religiosos puedan participar en el desarrollo de políticas públicas de gestión de la diversidad. Y ahí España creó en el año 80, como consecuencia de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, una institución que luego reformó posteriormente en el año 2013, que es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del Gobierno donde están representadas las confesiones con una mayor presencia en nuestra sociedad y donde los líderes religiosos de esas confesiones pueden opinar sobre las políticas públicas en las cuales los diferentes gobiernos tienden a regular el fenómeno, a regular el fenómeno religioso o la gestión de la diversidad. La educación, la gran herramienta para la prevención de la radicalización. ¿Y qué ha hecho España? Pues miren, España, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido permitir que confesiones religiosas distintas de la católica también puedan tener clase de religión. Y antes una chica, Laura, preguntaba acerca de ello y cada vez son más las comunidades autónomas que, como consecuencia de la transferencia de competencias, ya permiten la enseñanza de la religión distinta a la católica. Es el caso de las iglesias protestantes y el caso de la comunidad islámica. Desgraciadamente se está yendo poco a poco, es decir, se está implantando la clase de religión en primaria. Lo verdaderamente interesante sería implantarla en secundaria, precisamente para trabajar con ese colectivo de chicos de entre los 13 y 16 años que son verdaderamente los que necesitan la clase de religión en los colegios. Habrá gente que me diga, oiga, la clase de religión no hace falta en el colegio, que se saque toda la clase de religión del colegio. Pero os voy a poner un ejemplo que van a entender. En un pueblo de aproximadamente 45.000 habitantes, es decir, una ciudad que yo diría pequeña, porque vengo de Cáceres, donde la población es de 80.000, por lo tanto, si Cáceres es una ciudad,
un pueblo de 40.000 sería una ciudad pequeña. Los padres de la comunidad musulmana, escandalizados de las enseñanzas que el imán daba en la mezquita a los jóvenes, le pidieron a la consejería clase de religión. ¿Por qué? Porque la clase de religión en el colegio, los contenidos de la misma son conocidos y, de alguna manera, evaluados por la propia Comisión Islámica y, por lo tanto, no hay posibilidad de radicalizar a los críos en el colegio, cosa que no pasa en la mezquita, donde nadie sabe cuáles son los contenidos que está dando el imán. Esto es muy importante, es decir, llevar en ocasiones la enseñanza de la religión a la escuela nos puede ayudar a prevenir la radicalización. De hecho, en el año 2015 se reformaron los currículos educativos de protestantes y musulmanes y en el caso de la Comisión Islámica de España se introdujeron una serie de contenidos para explicar en los colegios que prevenían la radicalización. Y termino. Desvinculación, es decir, conseguir que el radical se desradicalice. España es pionera también en una serie de proyectos de desradicalización en prisiones. Es decir, desde el año 2010-2011 se lleva trabajando en prisiones en lo que sería la formación de los imanes que van a prestar asistencia religiosa en prisiones para ayudar a desradicalizar a esta gente. Porque además también se ha detectado en Europa algo que nos preocupa, y es que la radicalización en ocasiones se produce dentro de la prisión como consecuencia de personas que son simples delincuentes comunes, entran en prisión por un intento de buscar el grupo que le acoja y poder de esa manera defenderse del resto de grupos que pueda haber en las prisiones, suelen acudir suelen ir con presos que sí son radicales y que son precisamente los que les inician en los procesos de radicalización. No hay más que ver cómo los últimos atentados en Europa, estoy pensando en Charlie Hebdo, estoy pensando en Francia, son hechos por ciudadanos musulmanes que su único contacto con la religión se produjo después de haber sido condenados por delitos comunes, entrar en prisión y entrar en contacto con gente que mal explica lo que dice el Corán o mal explica lo que dice la Sharia, lo que son los hadices y la Sunna. Pues bien, en esa lucha, en ese combate, en esa prevención de la radicalización está Europa, en esa prevención de la radicalización está España también, pero repito, una radicalización, como ha dicho Leila, violenta, porque no todo radical es un terrorista, porque no debemos confundir la radicalización o el extremismo con la observancia rigorista de la creencia religiosa. Nada más y muchas gracias.